cómo empezó esto. Nosotros somos un grupo local que viene militando desde hace mucho tiempo en política, con distintas trayectorias y eso, y que en cierta manera nos juntábamos cada 15 días y que participábamos dentro del Frente de Todos, pero la mayoría de nosotros tiene mucho tiempo de militancia y de laburo en distintos lugares. Con el tema de la pandemia, lo que empezamos fue a tratar de mantener una agenda de laburo y de encuentros como para tratar de empujar en el sentido de lo que uno cree que es correcto y en cierta manera también como para encontrarnos, debatir, pensar, un espacio de encuentro y de debate, ¿no? Tuvimos realmente muchísima suerte porque muchas personas como vos nos actuaron con muchísima generosidad y accedieron a charlar un rato con nosotros y bueno, eso fue haciendo que haya compañeros y compañeras por ahí que son de distintas partes del país que también estaban con la misma inquietud y nos fuimos juntando, otros grupos y también muchas personas que les fue interesando la agenda que se fue generando y en función de eso fuimos haciéndolo. Así que este es el 10º encuentro que hacemos en ese sentido y para nosotros, bueno, ante todo es un placer tenerte hablando y escuchándote y pudiéndote hacer algunas preguntas porque siempre te hemos seguido desde los escritos, desde páginas, desde Motor Económico, desde TV Pública Internacional, que la extrañamos, y desde los análisis, ¿no? En función de tratar de buscarle la punta al ovillo en este momento en el cual la pandemia desnudó toda la pobreza, toda la exclusión, todas las deficiencias que tiene nuestro sistema, y por otro lado, eso se convirtieron en desafíos a futuro, ¿no? Así que la idea es un poco eso, juntarnos y escucharte, ver cuál es tu análisis, cuál es tu planteo, qué información tenés y qué visión tenés, y por otro lado, en el caso nuestro también poder encontrarnos, presentarte. Raúl es economista, es periodista, es editor de Motor Económico, editor de Economía en el diario Página 12, columnista de la TV Pública, columnista en AM530, Siempre Soy, y bueno, y como planteábamos antes también, lo conocemos desde hace muchísimo tiempo, así que para nosotros es un placer recibirte y muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, te agradezco a vos, le agradezco a ustedes. Sí, decías bien que es un momento donde la verdad que es oportuno, es interesante juntarse a discutir estas cosas y bueno, obviamente de parte mía, me imagino de cada uno de los que han ido convocando, ponemos la mejor voluntad para poder aportar lo que podemos, a lo que podemos llegar a acceder más que de conocimiento del lugar que nos toca ocupar, ¿no? Me parece que en esto se trata un poco de eso y me parece importante compartirlo, porque esto me parece que son momentos que en general siempre sucede, pero digo, en momentos como este se hace más presente la necesidad de la reflexión política, de pensar la complejidad del momento donde no hay muchas fórmulas escritas, digamos, para aplicar y resolver científicamente las cuestiones. Así que, digamos, si les parece, me voy metiendo un poquito en tema, viendo un poco esta propuesta interesante que hacen en cuanto a los desafíos para el desarrollo que se plantean, porque claramente es un momento de desafío y se abren un montón de caminos después de que Argentina padeció y está padeciendo las consecuencias de una doble crisis, ¿no? De una crisis de recesión que fue la que hereda este gobierno. Veníamos de 2 años de recesión con consecuencias bastante fuertes en cuanto a caída de la actividad, desaparición de empresas, deterioro del consumo y las condiciones de vida, sobre todo de lo que es todo el sector del empleo asalariado. Y a esta situación se sumó, bueno, lo que estamos viviendo, este tema de la pandemia, que tiene consecuencias económicas y sociales importantes. La vamos a ver reflejada no solo en la posibilidad de que haya sectores que le va a costar muchísimo salir de esto, volver a una actividad más o menos normal, como en el nivel de desempleo que seguramente vamos a tener. Vamos a salir de esto con 4 o 5 puntos arriba de lo que teníamos cuando se entró.
Me parece que eso, un poco la cuestión social y la cuestión laboral, me parece que son dos problemas graves, serios, que se suman a todo lo anterior, con lo cual se convierte en un combo donde hay que dar respuesta a todo eso al mismo tiempo, ¿no? Lo cual, en alguna manera, si uno lo mira fríamente, es una gran posibilidad, porque te permite meterte con cuestiones no solo de atender la emergencia, sino atender los cambios estructurales, en una situación que te habilita quizá para hacer muchas cuestiones que en otro momento sería mucho más complejo inclusive plantearlas. Hoy, digamos, este tipo de cuestiones me parece que están planteadas como necesidad, con lo cual, digamos, por lo menos el momento político se presta para hacer ese tipo de planteos de fondo. Después hay que verse con las dificultades de cada una de estas medidas y cómo se llevan a cabo, pero digo, en principio, así empezando a abrir el abanico, me parece que lo que tenemos es una situación muy disruptiva por la situación misma y dentro de esa disrupción la posibilidad de hacer planteos un poquito más audaces porque la propia situación lo va permitiendo o de alguna forma lo va reclamando o exigiendo. Hay dos o tres cuestiones que me parece fundamentales tirarla como base para entender cómo está arrancando esto y cómo se está planteando esto. Desde el gobierno y desde lo que uno podría plantear las necesidades que están aún sin resolverse. Por un lado, la estrategia de resolver primero el tema de la deuda externa mientras se atendía la emergencia, pero postergando los planteos de fondo en cuanto al futuro de la economía o el modelo de desarrollo económico. Lo que pretendió el gobierno era sacarse encima este enorme peso de la mochila que era el tema de la deuda. Hace un planteo bastante audaz en cuanto a cambiar absolutamente todas las condiciones de cómo estaba planteada la deuda, las condiciones estructurales de esta deuda, atacando fundamentalmente el tema de las tasas de interés que se pagaban, no tanto la quita de capital, y arranca directamente negociando con el sector más duro, que son los acreedores externos. Y la propuesta audaz es decir, por 3 o 4 años no les pago, hay que patear todo para adelante y a partir de ahí armar una estructura que vaya en base a tasas de interés nuevas y no las que estaban pactadas originalmente. Esto para la Argentina era una jugada fuerte porque era la jugada que tenía en la mano el gobierno como para decir, de acá arranco, si no, había que pensar en otra cosa. Digamos, este planteo que yo lo conocí de boca del propio Martín Guzmán cuando todavía no había sido presentado como ministro de Economía, creo que en ese momento todavía él tampoco sabía si iba a ser ministro de Economía, simplemente lo habían convocado para dar su propuesta para asesorar a lo que podían ser las futuras autoridades, pues fue antes de las elecciones inclusive de las PASO. El planteo de él era ese. Durante 4 años no se puede pagar nada de deuda porque hay que priorizar un programa de recuperación económica, salir de la recesión. Y cada dólar que se pague al exterior es un dólar que se quita a los recursos que se necesitan para salir de la recesión. O sea, cada dólar que se paga es retrasar la salida de la recesión o condicionar esa salida. Desde ese planteo inicial, que es un poco el que mantuvo, después ya nombrado ministro de Economía y con la negociación que llevó a cabo, el principal logro que obtiene es el tema de que le libera de pagos en una muy gran medida estos primeros años, inclusive hasta el 5.º año es bastante liviana la cuenta de deuda que tiene que pagar la Argentina. Después del sexto ya la cosa empieza a complicarse. 5 primeros, me refiero a 2020 incluido, hasta 2024. El 2025 es donde empiezan los vencimientos de capital ya un poco más importantes y que habrá que ver más adelante cómo se resuelve ese tema, si se deja así o si se busca algún otro tipo de negociación. O sea, ese primer punto se logra en este momento. En un plazo que tampoco es demasiado largo. Haber llegado en 7 meses a esto a mí no me parece que sea un plazo demasiado largo, con una cuestión que podría haber durado bastante más en cuanto a la disputa. El paso inmediato es el tema de la negociación con el Fondo Monetario Internacional.
Ahí venimos también de un acuerdo, de un plan de facilidades de pago, un programa de asistencia financiera para la estabilización económica, así se presentó en mayo de 2018 cuando se firmó, y que resultó en que los 44.000 millones de dólares que se prestaron de los 57.000 que estaban pactados, prácticamente en su totalidad fueron destinados a la fuga de divisas, es decir, no quedó nada en el país y lo único que le quedó es un aumento de la deuda y además lo que se presentó como un plan de estabilización fue lo que terminó desestabilizando todo. A partir de ese plan hubo más inflación, hubo más recesión, las tasas de interés volaron, llegaron a recordemos que llegó la tasa de referencia del Banco Central, llegó al 84%, hubo más devaluaciones, inclusive mega devaluaciones, con lo cual podríamos decir que se logró la desestabilización absoluta de la economía y las finanzas, que era exactamente lo contrario de lo que planteaba el plan ese. Con lo cual ese programa, que prácticamente fue hecho, ahora lo reconocen algunas autoridades de Estados Unidos, que fue hecho para tratar de salvar al gobierno Macri y permitirle la reelección, fue lo que terminó hundiendo al gobierno Macri y se cae junto con el gobierno de Macri. Ahora lo que tiene que plantearse el gobierno, cuál va a ser la relación con el Fondo Monetario Internacional y en qué términos hoy se puede firmar un nuevo acuerdo, que fundamentalmente el acuerdo va a estar centrado en patear para adelante el pago de esa deuda que seguramente no se va ni siquiera a empezar a pagar en estos primeros años para ser coherente con lo que se planteó en la negociación con los acreedores privados. No sé si va mucho más allá de eso. El plan, seguramente las pretensiones del Fondo Monetario van a ser que sí, que haya algún compromiso de Argentina, pero desde el gobierno lo que se está diciendo es que ni va a haber política de ajuste, no van a aceptar el plan de ajuste porque después vamos a ver un poquito cuál es la propuesta del gobierno para esta salida de la pandemia, pero desde ya anticipo que es una salida con mucha intervención del Estado, mucha participación del Estado y esto va a significar déficit público. Esto está asumido así, tanto para este año como para el que viene, con lo cual ninguna política de ajuste podría adecuarse a la propuesta que tiene el gobierno de recuperación económica. Y por otra parte, tampoco estaría dispuesto a aceptar algunos otros condicionamientos que se está hablando que traería el fondo como una reforma del régimen previsional, justamente para bajar la cuenta de pagos al sector de jubilados y pensionados, o una reforma laboral que implique baja de costo para las empresas, pero flexibilización para los trabajadores o precarización para los trabajadores. Ya anticipa el gobierno que no va a aceptar ese tipo de condiciones, con lo cual esta va a ser una negociación dura, va a ser una negociación larga, y mientras tanto lo que estará en discusión eso, pero la cosa seguirá caminando por otro carril. Me parece que el tema del FMI por ahora parecería ser más una cuestión testimonial que de resultados concretos o necesidades argentinas, más allá de mantener la buena relación para que no tener más ruido externo con el tema de esa deuda. Simplemente patearla para adelante y mientras no se resuelva eso, estarán negociándose. La previsión que hace el gobierno es que el Ministerio de Economía es que esto puede extenderse probablemente hasta comienzos del 2021 como mínimo. Es decir, esta es la situación con respecto al tema de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y si vamos ahora sí, un poco más al tema de cómo encara el gobierno esta situación económica, yo diría que hay tres planos en los cuales podemos describir esto. Uno es el plano de la emergencia, que es lo que viene haciendo, y señalo esto porque evidentemente el tema de la pandemia está resultando más largo de lo que el propio gobierno más o menos tenía pensado. Es decir, por los meses que se prolongue esta situación de pandemia, obviamente van a seguir las mismas políticas que se han dado hasta ahora, que son fundamentalmente políticas
de garantizar ingresos para los sectores más vulnerables, que es un poco el programa del ingreso familiar de emergencia, el IFE, con estos valores, o quizá actualizando los valores, pero más o menos con el mismo sentido. El programa de asistencia al trabajo y la producción, que es una forma de subsidio al pago de salarios, tratando de que las empresas, aunque no estén trabajando, mantengan al personal y le vayan pagando por lo menos el salario normal que recibía. Y después toda la política de créditos a tasa subsidiada, con lo cual también se busca posibilitar que algunas empresas mantengan la actividad, monotributistas tengan alguna, o autónomos tengan una forma de ayuda para ir resolviendo sus cuestiones hasta de vida, inclusive podríamos decir, mientras se recupera la actividad, pero más o menos estas son las reglas que se van a extender y se van a seguir aplicando como una forma de atender al conjunto de la sociedad, con las limitaciones que esto sabemos que tiene, ¿no? Porque ahí es donde empiezan a aparecer algunas cuestiones estructurales que son problemas en realidad que aparecieron a partir de esta situación de pandemia, como recién decía Raúl, el tema de que la pandemia ha mostrado una situación que no en todos los planos se tenía un preciso conocimiento. Por ejemplo, el IFE termina llegando a más de 8 millones, casi 9 millones de personas, cuando en principio estaba calculado como una política para 3 o 3 millones y medio de personas. Es decir, había gente que estaba en necesidades básicas, fundamentales, o en el fondo del pozo, y no estaban dentro del radar del gobierno. No estaban detectados, no estaban en ningún plan y no estaban en ningún tipo de previsión que había tanta gente en esa situación. Esa es una de las cuestiones que revela todo el trabajo que se hace en esta emergencia. Y después la otra cuestión que se está presentando es que esta ayuda que da el gobierno a través del ATP no alcanzó para evitar que cayeran empresas, que cerraran comercios, que haya industria que también bajó la persiana, y distintas actividades de las cuales se sospecha que van a ser unas cuantas las empresas que no van a llegar al otro lado de la orilla, es decir, a pasar a cruzar este río de la pandemia indemnes. Con lo cual también ahí se está dando un problema de una contención, pero una contención que no es suficiente para abarcar a todos. Pareciera ser que lamentablemente esto en alguna medida se esperaba que fuera así, quizás se dio en una medida un poquito mayor de lo que se esperaba. Esto en cuanto a la situación de emergencia. El segundo y tercer punto tiene que ver con las políticas que se dan para adelante, políticas de corto plazo, es decir, con políticas de impacto inmediato para la recuperación, y otras políticas un poquito más de mediano o largo plazo, que son algunas cuestiones estructurales que se empiezan a plantear del gobierno. Política de corto plazo, algunas de ellas no van a esperar la salida de la pandemia, sino que se van a intentar aplicar ya mismo o están intentando ponerse ya en marcha, que tienen que ver con recuperación del empleo primero, y en segundo término yo diría recuperación en general de lo que es la demanda interna, porque la gran apuesta acá es el consumo interno. Sumado a eso hay un tercer rubro que tiene que ver con, digamos, o tercer gran tema, me parece, que tiene que ver con el enfoque que tiene el gobierno, que es el tema exportaciones. Es decir, garantizar la entrada de dólares suficientes como para sostener la actividad cuando empiece a caminar un poco la economía y empiece a demandar dólares para pagar importaciones de insumos o algún otro producto que seguramente viene un aumento de esa demanda cuando la economía empieza a moverse y a recuperar niveles de actividad que hoy no tiene. ¿Cómo se está dando esto? En el primer plano, las medidas de corto plazo para el empleo. Se va a trabajar muy directamente sobre el tema de la construcción. Este va a ser el rubro, el primer rubro que se está atendiendo
y se va a seguir atendiendo es el de la construcción, tanto por el tema de la construcción de obra pública derivada a municipios, digamos que se va a financiar obra pública en municipios para que el impacto se registre localmente de la recuperación de empleo, obra pública de alguna obra un poco más grande a nivel de gobierno nacional, como pueden ser rutas o este tipo de obra pública que abarcan ya más de una jurisdicción. Quizá también alguna gran obra pública que esté planteada, que pueda empezar a moverse más o menos en un corto plazo. Y también la obra privada. Va a haber financiamiento, esto lo decía Martín Guzmán la semana pasada, va a haber una política de financiamiento también muy agresiva, muy activa, mejor dicho, hacia el financiamiento y la ayuda para todo emprendimiento privado que tenga que ver con la construcción, porque también ahí se espera tener una respuesta importante. Y después, aparte de esto, está el tema del plan de viviendas, que también prometen un programa de viviendas muy agresivo, que será, supongo, no solo el Procrear, o un Procrear más amplio de lo que se ha conocido hasta ahora, para también por ese lado traccionar un poco la actividad económica y el empleo, fundamentalmente. ¿Por qué construcción? Porque la lectura que hace el gobierno tiene que ver un poco con la concepción general que está teniendo todo esto, es impacto directo sobre el empleo, impacto multiplicado sobre una cantidad de sectores que con la construcción se empiezan a mover cuando empieza a haber demanda para la construcción, y en general se trata de sectores que tienen poco que ver con el tema de la importación, es decir, son sectores que están abastecidos internamente y sin insumos importados demasiado importantes, con lo cual esto indicaría que es un sector que tiene todas las ventajas, el tema de apostar a la construcción. Esto referido a un enfoque o donde puntualizan un poco, donde ponen el foco en la estrategia de corto plazo. Obviamente después a esto hay que agregarle todo el tema de cómo se pone en marcha, cómo se va poniendo en marcha todo lo que es la capacidad instalada que hoy está ociosa. Hay un montón de industria que está parada, comercios que están parados, que están dispuestos a abrir en la medida que sea posible ir abriendo. Eso va a ser una primera etapa también de recuperación económica sin demasiada demanda de inversión, porque no es que va a haber inversión nueva, sino que se trata de poner en funcionamiento lo que hoy está parado. Digamos. También ahí se espera que haya alguna respuesta más o menos rápida en cuanto a las medidas de ayuda a estas cuestiones y la respuesta que haya de la economía. Y obviamente todo esto tiene que ser acompañado por un proceso de mejora en los ingresos de la población, es decir, que haya demanda interna para este tipo de productos. Pensemos en cualquier industria que hoy está cerrada, ponerla en marcha y ponerla operativa va a depender también de la expectativa que el dueño de esa industria tenga con respecto a que va a haber o no va a haber demanda de sus productos, con lo cual ahí el gobierno también está pensando en jugar muy fuerte a dar esas señales de expectativa que tendrán que ver con mantener el poder adquisitivo por ejemplo, de jubilados, mantener recursos para todo lo que es empleo público, para que se sigan pagando como corresponde, y quizá también hasta empezar a trabajar articuladamente para ir abriendo paritarias para que también haya una recuperación del salario de los sectores privados. Un poco todo esto es el esquema de medidas de corto plazo que el gobierno está tratando de manejar para que esto se ponga en marcha, o desde la medida posible, desde ahora mismo, o inmediatamente después de la salida de la pandemia. Las de largo plazo tienen que ver fundamentalmente con 2 o 3 cuestiones que se están discutiendo, que tienen que ver con una reforma tributaria para hacer un sistema más equitativo. Esto es un problema histórico en Argentina, es decir, la inequidad que tiene el sistema tributario, y esto tiene, me parece, más que ver con
con las condiciones en que siempre se han dado las reformas tributarias en Argentina, siempre se dieron de la mano del gobierno de los más poderosos, entonces siempre la reforma tributaria está hecha a favor de ellos, y no pensada en una sociedad más justa, y después cuesta mucho revertir lo que estos sectores avanzan. En Argentina hoy tiene un sistema tributario que es de los más inequitativos del mundo, inclusive si nos comparamos con los países más grandes, los países más fuertes de Occidente, estamos lejísimos y muy abajo en cuanto a por qué se paga más impuestos sobre el consumo y no sobre las ganancias o sobre las propiedades, ¿no? Pero inclusive si lo comparamos con los países del resto de América Latina, estamos en desventaja. Antes estábamos en una situación mucho más privilegiada, hoy estamos en desventaja, con lo cual el sistema tributario en Argentina es un problema a resolver. Y otras cuestiones que tienen que ver con el tema digamos, en general de administración pública, de restringir las posibilidades de endeudamiento que tiene el Estado y demás, me parece también son cuestiones estructurales que están en discusión y se van a tratar de implementar. Fuera de esto, hay otra cuestión que me parece importante, y la planteo así de entrada, porque me parece que es el gran tema en discusión. ¿Cuál es el modelo de desarrollo económico que tiene Argentina? Yo creo que, digamos, podríamos hablar mucho de esto, pero para simplificarlo, yo creo que hay dos presentaciones que se han hecho en las últimas semanas que tienen un poco, que me parece que resumen las ideas que están sobre la mesa, sobre el escenario y sobre las cuales seguramente se va a ordenar la discusión. Porque ha hecho su irrupción en las últimas semanas en lo que se ha llamado el Consejo Agroindustrial Argentino, que es este conjunto de organizaciones empresarias que tienen ahí como cabeza a la Bolsa de Cereales, a Sociedad Rural y un sector de la UIA. Después hay otras cámaras de industrias aceiteras, de procesadores avícolas, también creo que está la Cámara de la Industria Porcina, y demás, que le han presentado al gobierno en distintas instancias, han estado en diputados, han estado en senadores, se han reunido con la vicepresidenta, se han reunido con el presidente de la Nación, todos por separado. A cada uno le fueron llevando su proyecto y discutido con cada uno cuál es la propuesta. Y ahí hay una propuesta que tiene mucho que ver con un modelo agroexportador que se centra en estas industrias que son procesadoras de materias primas argentinas y que prometen con eso tener un resultado en materia de aumento de exportaciones muy importante en un muy corto plazo, si se le dan algunas condiciones que estamos planteando desde el punto de vista impositivo y facilidades de otro tipo. Prometen además un importante resultado en materia de aumento del empleo, sobre todo de empleo indirecto. Pero, digo, la dificultad que tiene este planteo, me parece, centra mucho la estrategia en estos sectores agroexportadores que no son en general los sectores más diversificados. Estamos hablando de la pampa húmeda y de un puñado de grandes empresas exportadoras, con lo cual este esquema de concentración que ya en Argentina es un problema estructural, todavía se debería asentado con una mayor concentración, y un modelo que además, desde mi punto de vista, no irradia hacia el resto de la economía. Es decir, no abarca todas las regiones del país, no abarca todos los sectores, y me parece que como generador de empleo es muy limitado. Inclusive uno tiende a pensar y a analizar con algún grado de sospecha o desconfianza si en realidad, en vez de generar empleo, no tiene el efecto contrario, destruye empleo, porque cuanto más se concentra la producción, generalmente lo que hace es va destruyendo o desplazando
otras unidades económicas menores, entonces el empleo que se pierde por la unidad que se rechaza no es que lo suma o lo compensa el empleo que genera el que se queda con esa porción del negocio o de la actividad. Lo doy un ejemplo para que se entienda. Cuando crece el territorio destinado a la soja, lo que desaparece es el tambo, desaparece el productor de algún otro cultivo regional, o desaparece la forestación. Todo ese, o el algodón incluso. Ahora, toda esa producción que desaparece pierde una cantidad de puestos de trabajo. Cuando llega la soja, no reemplaza esos trabajos que se perdieron. Va a dar menos empleo del que había antes, con lo cual desplaza actividad, desplaza la diversificación de la producción, pero también se pierden empleos. Es decir, que el crecimiento de ese sector, fundamentalmente agroexportador, no significa más empleo y en muchos casos significa menos empleo inclusive. El otro problema es que esta cuestión de la concentración de la exportación y la generación de divisas en muy pocas empresas también genera un problema adicional, que en Argentina es un problema histórico, pero es muy presente, que es el tema de qué pasa, cuál es el destino que tienen esas divisas cuando Argentina exporta a través de estas empresas concentradas. Sabemos que el problema de la fuga de divisas es un problema no solo histórico, sino un problema muy presente y muy importante dentro de la economía argentina. Es decir, que esta concentración de exportaciones también conlleva el riesgo de que empresas transnacionales sigan operando como lo hacen tradicionalmente y sigan fugando parte de estos ingresos. Que es lo que sucedió y me parece que desde mi punto de vista es el tema más importante, más relevante de toda la cuestión del tema Vicentín. No, a nivel de macroeconómico, no importa Vicentín tanto por la conducta o lo que han hecho o la estafa al Banco Nación de un grupo de empresarios, sino que también lo que terminan revelando es cómo es el comportamiento de los grandes exportadores a través de los puertos del río Paraná, que están absolutamente privatizados en la Argentina. Que hay una práctica que se demostró en el caso de Vicentín, de fuga permanente de divisas sobre el principal producto exportable de Argentina, que es la soja, y que uno sospecha que estas mismas prácticas pueden haber sido ejercidas por otras empresas del sector. Entonces, si esto es un modelo de actividad, es un mecanismo de actividad habitual, Argentina está perdiendo muchísimos miles de millones de dólares por año por fuga de divisas. Entonces, apoyar a estos sectores exportadores sin ir de la mano de un control sobre eso, no garantiza ni siquiera que esas exportaciones sea un dinero que efectivamente vaya a entrar para el país, digamos. Son algunos de los problemas que yo estoy viendo con ese modelo agroindustrial. Por otro lado, lo que se está presentando y se está ofreciendo es otros tipos de propuestas que se están planteando de algunos otros sectores empresarios, fundamentalmente pymes. Uno de ellos se va a presentar estos días de CEGERA, la Cooperación General Económica de la República Argentina. Hay otros proyectos que también van en la misma línea de otras entidades empresarias pyme, en algunos casos acompañadas por propuestas o por sectores de la dirigencia sindical, puede ser la Corriente Federal de Trabajadores dentro de la CGT, que lo que plantean es un esquema de políticas que tengan que ver con el desarrollo nacional y el desarrollo regional desde otro enfoque. Concretamente están planteando reflotar las ideas de, por ejemplo, tener un cuerpo de defensa de la promoción de la industria pyme, o sea, la corporación pyme creo que se llamaba en los años 70 cuando estaba Helbar de ministro de Economía, un modelo que favorezca la producción para el mercado interno con políticas de crédito y de fomento
para toda la industria del sector, que no solo signifique la recuperación de este sector, sino también la puesta en marcha de nuevas unidades. Plantean también ahí la necesidad de pensar una reforma tanto a nivel de sistema financiero, de la ley de entidades financieras, para volver a tener algunos instrumentos de crédito que prácticamente han desaparecido actualmente, como del sistema tributario, ¿no? Obviamente están promoviendo un sistema tributario que ayude, promueva, fomente la producción y el trabajo y castigue más a la especulación. Me parece que un poco, digamos, en estos dos planteos me parece que está el eje de la discusión. De parte del gobierno hay algunas expresiones de interés de privilegiar el mercado interno sobre las exportaciones, pero son algunas expresiones, porque también lo que veo es que a muchos dentro del mismo gobierno los seduce mucho esta propuesta del Consejo Agroindustrial, porque cuando le tiran los números de lo que podría aumentar las exportaciones, más de uno se entusiasma en el gobierno con esa posibilidad de pensar que ahí puede haber una solución más integral del problema por el solo hecho de que entren dólares de la exportación. Me parece que esta es la gran discusión que tenemos por delante y el mayor desafío, elegir para qué lado va a ir el modelo de desarrollo, cuál es si va a haber un rol activo del Estado, que en eso me parece que estamos de acuerdo, que tiene que haber un rol rector o director del Estado en cuanto a los mecanismos y cuáles van a ser los sectores que se van a recuperar, y eso nos parece importante. También es importante definir qué es lo que va a hacer el Estado con ese rol rector, porque, digamos, si vamos simplemente a decir, bueno, que se reactive todo, se recupere todo, y que cada uno avance con las armas que tienen, las herramientas que tienen para recuperarse, claramente eso va a ir en camino de una mayor concentración económica, que es uno de los males estructurales que ya teníamos desde antes. Porque obviamente, después de esta pandemia, los que llegan mejor parados son las grandes empresas y el sector financiero, que prácticamente no se ha visto afectado en nada. Con lo cual me parece que ahí hay un problema. La intervención del Estado, yo entiendo que debería ser correctiva de estos problemas estructurales, estos desequilibrios que tiene la economía argentina de movida. Y repito algo que decía al principio, me parece que es una buena oportunidad para entenderse con esas propuestas un poco más audaces de entrar en problemas que en otros momentos, quizás por algún tipo de prevención, de cómo van a ser las resistencias, no se le entra. Porque hoy hay una necesidad de dar respuesta a estas situaciones que están planteadas como grandes interrogantes y que necesariamente van a tener que tener una respuesta a la salida de esta pandemia. Porque no dar respuesta es definir quiénes son los que van a ganar en esta pulsada de movida, ¿no? Me parece que ahí un poco está la cuestión, y yo centraría un poco el análisis de los desafíos del desarrollo en esta cuestión, de elegir cuál es el modelo de desarrollo o discutir, debatir cuál es el mejor modelo de desarrollo, el más inclusivo para el país. Bueno, una de las propuestas que tienen también este último sector es el tema de la federalización de la economía argentina, ¿no? Pensar mucho el desarrollo regional en función de las condiciones que ofrece cada región y aprovechar esa mirada regional para integrarlo a un proyecto nacional. Digamos que eso también es importante, porque me parece que también la pandemia lo que nos ha también revelado es los males que puede tener, hasta en cuestiones sanitarias, el tema del hacinamiento en las grandes ciudades, en los grandes conglomerados urbanos, ¿no? Me parece que ese es otro factor del cual se sacan conclusiones también que tienen que ver con el modelo económico. Por eso yo, en principio, la primera intervención la dejaría ahí, llegaría ahí. Un poco la propuesta es esto, discutir en base a estos elementos, bueno, obviamente abierto a lo que cada uno pueda aportar, plantear o proponer
a partir de ahora. Así que te dejo abierta la posibilidad de que abramos el micrófono a quien quiera participar, ¿no? Vemos por ahí quién tiene alguna pregunta, algún comentario. Tratemos de ser medio breves, como para que la mayoría que quieran intervenir puedan hacerlo. Hola Raúl y hola Rulo. Cuando te referís al proyecto de desarrollo agroindustrial argentino, bueno, sí, coincido que son un sector el más poderoso, y ese que sufrió menos la crisis de la pandemia, y los que pueden tener mayor lobby apoyado por bueno, el periodismo recalcitrante, y una sociedad gorila que sigue latiendo. Y bueno, y ahora, por ejemplo, se están preparando para el 17A hacer una movilización fuerte, justamente para ir en contra de la reforma judicial y la privatización, y se piensan que no es, qué sé yo, que le van a tocar el departamento. A veces uno piensa que son los menos, que no sería tan importante ese sector de la población, pero bueno, me parece que si uno se remite a un sector, a las elecciones, siempre especula que es aproximadamente el 30% de la población que tiene esa forma de pensar, y bueno, que apoya evidentemente este modelo de desarrollo agroindustrial. Pero por otro lado, yo veo que es un sector que quedó mejor armado, el campo no ha sufrido ningún tipo de crisis. Se sigue pensando en aumentar, como es en nuestra región, en el sudoeste, se piensa seguir sembrando trigo, cebada. Si te vas más al norte, en el sector de La Pampa, se sigue pensando que la rentabilidad del maíz ha mejorado, la soja también es un buen negocio. Se abren las fronteras de exportación de carne vacuna con Chile, perdón. Se habla de una inversión china para aumentar la producción porcina. Bueno, a lo que voy es que si bien existen estas dos situaciones, es un sector más relacionado con el gorilismo, pero también reconozcamos que es un sector poderoso y que puede favorecer la entrada y el ingreso de dólares. Con el gran inconveniente que como vos decías, este país no da, promueve la concentración de la riqueza, no favorece la diversificación. Por ahí puede ser otros colores, no sé, el tema de la diversificación, no sé, porque yo por ahí pienso en el tema de la producción porcina. Si se duplicaría la cantidad de madres de cerdas en Argentina, se mueve todo también un sector agroindustrial que también genera empleo, generan dólares y también es importante. Bueno, esa es la reflexión que hago, ¿no? Es respecto a, coincidiendo con vos, que este Consejo Agroindustrial Argentino es complejo, pero no es para desestimarlo. Yo, pensando en el desarrollo y en el ingreso de dólares que vamos a necesitar, no lo descartaría. Y habría que buscar un balance, porque para mí no quiere decir que el desarrollo agropecuario o agroindustrial signifique que no se puedan desarrollar las pymes, o el desarrollo de poner en movimiento la economía a través de generación de empleo con el Procrear, por ejemplo, la construcción de viviendas. No siempre
el desarrollo de un sector va en detrimento de otro sector que tiene que ver más con una sociedad que lo necesita. Está perfecto. ¿Intervengo yo para...? Sí, dale. Sí, muy breve, para dejar el espacio también a otros que quieran intervenir. Sí, yo coincido con esto que decís, Lolo, ¿no? Tu nombre ahí. Yo coincido con esto que decís, digamos, justamente me parece, el punto ahí es, a ver si coincidimos también en esto. Es un sector importante y no hay que desmerecerlo, todo el sector. Lo que me parece que hay que ponerlo dentro de una lógica donde sea el gobierno o el Estado el que ordene esto dentro de una serie de prioridades. Porque, digamos, el problema es que si esto queda concentrado en un puñado de grandes empresas que van a manejar el proyecto, ahí es donde le veo la complicación. Si esto va digamos, encuadrado, enmarcado en una política nacional, donde este sector haga el aporte que tenga que hacer, tenga las posibilidades de desarrollo, pero se desarrolle de manera que esto contemple otro tipo de necesidades, me parece que ahí podríamos discutirlo el tema. Digamos, yo no lo descartaría, pero sí me metería en la discusión. Por ejemplo, el tema de la propuesta china para ampliar la cantidad de madres y producción de cerdo para exportar. Es un proyecto muy interesante si lo hacemos, si convertimos eso en una propuesta de lanzamiento de un proyecto de desarrollo de granjas agroganaderas en todo el país, lo distribuimos por provincias y posibilitamos que medianos productores puedan ingresar en este tipo de proyectos. Y no que esto quede concentrado en 20 granjas que trabajan para 8 o 10 grandes frigoríficos que son los tradicionales exportadores de cerdo. Perdóname, Rulo. Sí. Rulo, discúlpame, justamente lo que yo había leído respecto a esta inversión china es que iba a ser una gran inversión y se proyectaba que en 25 granjas porcinas se duplique, no sé, que tengan entre 15.000 y 20.000 Claro. madres cada una. O sea, no es lo que estamos hablando justamente de diversificar la producción y de diversificar los recursos en todos los sectores, favorecer la economía regional, porque puede pensarse que la producción porcina puede llegar a las provincias del NOA, del NEA, hasta el sudoeste bonaerense también, pero si pensamos que son 25 granjas, imagínate que cada una de esas granjas va a tener alrededor de 15.000 o 20.000 madres para llegar a esas a la cantidad de toneladas que se esperan, millones de toneladas de carne porcina. Sí, mucho más, en una dimensión más grande. No, claro, justamente. Y esa es una decisión argentina. Eso no es que los chinos te condicionan para eso. No es que los chinos vienen y dicen que queremos que haya 20 o 25 granjas que producen. No, es una decisión argentina como distribuye. No te quepa duda que eso se puede hasta negociar con los chinos y decir, ustedes quieren hacer el control sanitario, háganlo. Pues vamos a estar nosotros con SENASA cuidando de que eso esté en condiciones de exportar, aunque sea una unidad mediana la que lo produzca y no una mega granja con grandes capitales atrás. Ahí es donde me parece que hay que meterse y decir, ¿esto tiene sentido? Sí, esto va a distribuir de alguna manera actividad. Va a tener sentido si además lo integramos a que eso también produzca, y como vos decís, digamos, no sacarle a una cosa para dársela a otra. Si eso también va a generar que se produzca más carne porcina para el mercado interno también. Si vamos a tener, si uno de los inconvenientes que tenemos es el tema de la falta de inversiones para los desarrollos de este tipo de industrias, con todo el equipamiento que necesitan y demás. Bueno, si viene un gran cliente como China a comprarte una cantidad, bueno, es la posibilidad que tenés para pegar el salto. Es decir, pero el salto lo tenés que pegar bien, no dejar que el salto quede concentrado en unos poquitos que vamos a manejar el negocio. Digamos, este es el tipo de cosas que me parece que es donde hay que meterse con estas propuestas de desarrollo. A mí me parece bien la propuesta de desarrollo agroindustrial. No me parece bien que esté en manos del Consejo Agroindustrial concretamente, ¿no? Me parece que ahí es donde el Estado, en vez de comprar la propuesta, tiene que decir, sí, me interesa, tráemela que la vamos a ejecutar.
ejecutar nosotros y de la manera que es necesario ejecutar. Entonces ahí sí lo podés integrar a todo un resto de actividades que diga, me interesa el mercado interno y no me deja de interesar la exportación, pero en función de todo un proyecto de desarrollo, y no que, porque si concentro sí me juega en contra. El problema es ese. Si concentro ese tipo de negocios en un sector muy chiquito, entonces sí me va a jugar en contra de lo otro. Porque lo mismo es decir, bueno, si hacemos un proyecto industrial, necesitamos, y los tipos te van a decir, dólar competitivo. ¿Qué es dólar competitivo? Es dólar caro. Y dólar caro es encarecer los precios para el mercado interno. Porque ellos además van a beneficiarse si se venden menos al mercado interno y les queda más alto exportable. Ahí es donde se contradicen los proyectos, o uno le quita al otro. Lo que hay que hacer es tener una política para que se integren. Entonces, cuidar el mercado interno, cuidar a la población, cuidar a las regiones para que esta producción se diversifique y en función de esos cuidados plantearse la propuesta agroexportadora o la propuesta que sea. Me parece que por ahí pasa el punto y por ahí está la vuelta, ¿no? Gerardo. Mi pregunta es esta, más allá de las políticas para fomentar la creación de empleo, la actividad industrial y demás, todos hemos hablado de que hacen falta cambios estructurales importantes, como el sector financiero, el sector de comercio exterior y demás. Me gustaría saber qué información y qué opinión tenés vos respecto a modificaciones de tipo estructural o políticas en el área de energía. De En las energía. empresas de servicio y de energía. No, lo que te puedo decir ahí es que hay bastante discusión, pero no conozco que haya definiciones tomadas con respecto al tema de energía. Sí, digamos, está en la consideración de cualquier tipo de política o propuesta que se haga. El tema de energía, el acceso a la energía y que no sea una energía cara o excluyente para ningún sector. Ahora, el tema de quién va a ser el que preste el servicio, si esto va a seguir en manos privadas y en las mismas manos privadas ahora. ¿Cómo va a ser el esquema de precios para la energía? ¿O qué tipo de recursos del Estado se van a destinar a promover esta energía? Ahí te digo, me parece que es una discusión que todavía yo no tengo demasiados elementos para decir hacia dónde apunta la cuestión, ¿no? Me parece que es un tema que está en pleno debate. De hecho, digamos, ahí donde tengo algún tipo de información mayor es lo que están haciendo tanto el ENRE como el ENARGAS en materia de los regímenes de tarifas y lo que están planteándose que probablemente en los próximos meses abran un proceso de discusión con los concesionarios de esos servicios, con los mismos concesionarios actuales. Es decir, esta revisión de la tarifa integral, la RTI, entraría en una discusión, pues, digamos, si por decirte un elemento del cual tengo alguna información, nada más que esa. Es decir, pero obviamente hay otro tipo de propuestas que están planteadas que moverían toda esa estructura de otra forma, ¿no? Por ejemplo, el de desplazamiento de algunos de estos sectores o directamente la recuperación para el sector público del manejo de estos sectores. Pero, digamos, son intenciones o propuestas de algún sector, no lo veo que sea una política del gobierno de esto asumida como tal. Es un tema. Gracias. Es un tema clave. Dos preguntas, una relacionada con el tema de la producción porcina y otra con la energía y la megaminería, respecto a cómo se resuelve esta tensión entre la producción y la sustentabilidad de la producción. Uno plantea el tema de si era viable económicamente el proyecto de la producción porcina a gran escala cumpliendo los protocolos de sustentabilidad ambiental, y el otro es vinculado a la energía y a la megaminería. ¿Hay ya definiciones de sostener en el tiempo sobre la sustentabilidad, el cuidado del ambiente? A ver, con respecto al tema porcino, sí, posibilidades hay de cuidando el tema ambiental. Obviamente, porque esto
viene de la mano de un megaproyecto por el volumen que proponen los chinos comprarle a la Argentina, y dentro de ese volumen y de la inversión, obviamente están también las condiciones ambientales que había que tomar en cuenta. Como posible, es posible. Lo que me parece que hay que tener la convicción para plantear en la discusión que esto es posible, inclusive si se hace con unidades medianas, porque muchas veces el problema es que te plantean que la única posibilidad de garantizar esas condiciones no contaminantes es decir, si lo hace una gran industria, porque supuestamente es la que tiene los recursos para hacerlo. Bueno, en este caso el tema estaría semi-resuelto porque los recursos vienen de China, con lo cual me parece que ese no es válido el argumento a favor de las grandes empresas. Y obviamente una reiteración, un subrayado, sí, las condiciones ambientales hay que tenerlas prioritariamente en cuenta, no podemos pensar en un desarrollo sin tener esa cuestión presente y permitiendo que cada uno lo haga simplemente reduciendo costos y haciendo el mejor negocio. Me parece que eso es parte también de un nuevo modelo de desarrollo, el tema de contemplar las condiciones ambientales. Y en esto, repito, a mí me parece que da una posibilidad enorme el tema de que venga de la mano de una mega inversión del exterior como están planteando los chinos. Lo que, repito, hay que tener en cuenta que sea Argentina la que defina de qué modo se hace, con quiénes se hace y también con qué fines a nivel de distribución. Tema de la mega minería, ¿me decías? Y la energía. También esta tensión entre producción y la tensión de divisas y lo medioambiental. Sí, no, claro, me parece, ahí en la megaminería yo creo que es absolutamente necesario también un replanteo. No escuché que lo que se esté haciendo, pero sí, ahí hay una tensión muy importante y tiene que ver fundamentalmente en megaminería hoy, en Argentina megaminería y de exportación, recordemos que está en manos de empresas transnacionales, que en muchos casos están en Argentina porque Argentina le ha ofrecido una libertad de acción que obviamente que ni en sus propios países tienen. Las empresas canadienses o australianas que están en la megaminería argentina, en sus países, en Canadá y Australia, no pueden hacer las cosas que se hacen acá. Porque tienen restricciones ambientales que me parece que deberíamos tener muy en cuenta para aprender un poquito de ese tema y pensar de qué otra forma se puede hacer minería sin los perjuicios que están provocando la producción de esos minerales en Argentina, el oro en el sur y todo lo que está sucediendo. Que por otra parte, también me marcaban, siguiendo algunos de estos temas, algo interesante. Los minerales que se exportan también salen por los puertos del río Paraná, en su gran mayoría, por lo menos los que se producen de Mendoza para arriba. Con lo cual ahí también hay un problemita de controles, de volúmenes, de precios y demás, que me parece que ahí Argentina está perdiendo una parte importante porque ni siquiera está teniendo acceso a los valores reales que se están exportando, justamente en manos de empresas que tienen mucho que ver con las mismas sociedades offshore y otra forma de evasión y de fuga que se están haciendo una práctica monumental en Argentina, ¿no? Que ese es otro aspecto también, otro desafío, el tema de los controles sobre el comercio exterior y los servicios con el exterior que en Argentina han perdido mucho terreno, ¿no? Me parece que si no se controla eso, vamos a tener en el sector externo una pérdida permanente, una fuga permanente que me parece que es lo que termina después también complicando las cuestiones en materia de dólares y demás. Por eso decía antes que no solo es asociarse con las grandes empresas exportadoras, es también tener un control y una política para el comercio exterior argentino y fundamentalmente el ingreso y uso de esas divisas.
Una de las preguntas, había dos preguntas que estaban relacionadas al tema de divisas. Uno tenía que ver con eso, qué herramientas tiene el Estado Nacional como para controlar la fuga de divisas, y otra si existía algún tipo de análisis respecto a los recursos necesarios para la diversificación o el desarrollo federal. ¿Qué, qué medidas eran necesarias y qué monto era necesario para esa regionalización? A ver, con la primera, yo creo que hay tres terrenos donde hay que trabajar mucho para el control de la fuga de divisas y parar esa hemorragia permanente que tiene Argentina. Digo, para quien no maneje esto, digo, le doy una idea simplemente. Argentina tuvo un aumento del nivel de endeudamiento externo durante los 4 años de Macri de alrededor de los 100.000, 120.000 millones de dólares. Es decir, el aumento de la, digamos, no hablo de la emisión total porque también hay una parte que se pagó, digamos, pero el neto está en la orden de los 100.000 millones de dólares. De esos 100.000 se calcula que se fugaron del país algo así como 85.000 millones de dólares. Es que casi todo lo que fue deuda que se tomó es plata que se fugó, que fugaron estas mismas grandes empresas o grandes capitalistas de la Argentina. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se liberalizó el movimiento de capitales y el funcionamiento de los bancos sin ningún tipo de control y regulación. Esto, fíjense, yo lo pongo en dimensión, en dinero, para que se entienda. Que si ya todos entendemos que la deuda es un problema importante para la economía argentina, entendamos que la fuga es una cifra equivalente. Y si no es la causa, es la consecuencia. Pongámosla el huevo y la gallina en el lugar que querramos. Pero está muy ligado el tema de fuga de divisas al tema de deuda. Porque fuga de divisas son dólares que se van del país, dólares que necesita el país, y cuando no tiene otros recursos lo que hace es endeuda al país para que entren esos dólares. Y genera estos grandes problemas que tenemos hoy y hemos tenido históricamente con el tema del endeudamiento excesivo. Entonces la fuga está un poco en el origen. Y si hoy hacemos un acuerdo por la deuda que nos libera de esos compromisos que veníamos arrastrando el pasado, pero no controlamos la fuga, seguramente la fuga nos va a provocar este mismo problema a futuro, porque son dólares que se están yendo hoy, y el año que viene, y el siguiente, y entonces nos vamos a encontrar con un problema otra vez de divisas que no se soluciona haciendo un acuerdo con el Consejo Agroindustrial. Me parece que este es un problema que hay que atender, y seriamente el tema de la fuga. Son políticas de Estado que hay que asumir con esto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para resolverlo? Uno es el tema puertos. Yo creo que es fundamental que Argentina recupere la soberanía sobre los puertos de exportación. No puede ser que los puertos no tengan, como dice el ex dirigente de Federación Agraria, Pedro Peretti, digamos, en Argentina sería revolucionario poner una balanza en la entrada de los puertos, porque aunque sea si pesara lo que traen los camiones, ya te encontraría que hay una diferencia brutal entre lo que entra en el puerto y lo que se dice que se exporta. Porque lo que se dice que se exporta viene por declaración jurada, ni siquiera hay un control fiscal eficiente del Estado sobre el funcionamiento de esos puertos. Entonces el tema puerto es un tema fundamental para el tema del control de exportaciones y lo que pasa por esos puertos, que no son solo exportaciones de productos comercializados, transables, sino que pasa de todo por esos puertos. Entonces me parece que ahí tenemos un problema en todo sentido. Ahora estamos jugando en el tema económico, el tema de comercio exterior, y fuga de divisas también en esos puertos se da. Porque el tema de fuga de divisas, una de las formas que tiene la fuga de divisas es, si yo exporto y exporto granos y resulta que le estoy exportando a Uruguay, donde tengo mi filial, a un precio mucho más bajo del precio real y declarando una cantidad mucho más baja de la que en realidad estoy exportando, lo que estoy haciendo es ocultando un negocio, una exportación, que no va a quedar en el país, sino que va a quedar en mi filial en Uruguay, que a su vez la filial de Uruguay después le vende al cliente chino o al cliente de donde sea, que es el que va a comprar el grano argentino. Porque no es que Uruguay compra el grano argentino. Es una empresa que está en la zona franca del puerto de Montevideo,
que simplemente factura. Factura lo que recibió de la empresa argentina y lo vende al exterior como la empresa uruguaya. Es decir, que toda esa plata de la mayor cantidad y el mayor valor no quedó acá, sino que quedó en la filial uruguaya, que después lo girará a alguna cuenta suiza, alguna cuenta panameña, donde fuera, y así se realiza la fuga a través de grandes empresas, que no son empresas fantasmas las grandes empresas, son las grandes exportadoras argentinas. Pero este es el mecanismo de fuga que se hace porque no tenés un control en la puerta de salida de esos productos, que es el puerto argentino. Entonces, puerto es un factor central, fundamental para el control de este tipo de operaciones. El segundo factor, el segundo ente importante para controlar esto, es el circuito financiero. Entonces, este tipo de operaciones no se hace por entidades fantasma o que funcionan de forma oculta. Son los grandes bancos los que hacen estas mismas prácticas. Alguna vez, y esto ya lo conté varias veces, a lo mejor alguno me lo escuchó, pero cuando me tocó entrevistar o hablar con Hernán Arbizu, el ex vicepresidente del JP Morgan para Argentina, que fue aquel que cuando lo descubrieron que le había hecho una estafa a uno de sus clientes, el JP Morgan de Estados Unidos, para desprenderse, lo que hizo fue lo acusó como empleado desleal que estaba haciendo negocio por su cuenta, que ellos no sabían nada. Entonces, lo que hizo Arbizu dice, no sabían nada, yo lo que hago es, junto todas las carpetas de mis clientes, que eran 480, se presentó a la justicia y dijo, me vengo a autodenunciar porque yo fugué plata durante años trabajando para JP Morgan. JP Morgan a mí me da las órdenes de atender a estos clientes, que son los grandes clientes de la Argentina, que hacían fuga en plata, y yo le armaba la arquitectura financiera para generarle una cuenta en el exterior, otra cuenta que era la que manejaba esa cuenta que estaba encriptada a través de simplemente un código. Después, como hacía el tipo en Uruguay, si quería cruzarse Uruguay y cobrar la guita en efectivo, la cobraba ahí. Y bueno, entonces ese punto se lo armaba yo. Y hablando con él, yo cuando le pregunto, le digo, ¿y quiénes eran tus clientes en esto? Y él me dice, vos sos capaz de hacer la lista de me dice en ese momento, creo que me dijo, las 100 empresas más grandes de Argentina y las 200 familias más ricas de Argentina. Y yo le dije, bueno, 100 empresas seguramente, estadísticamente lo puedo lograr. ¿Quiénes son las 100 empresas que más facturan en Argentina? 200 familias, con algunas puedo tener una idea, otras seguramente no voy a llegar. Bueno, le digo, ¿pero por qué me decís esto? Porque esos 300 eran todos clientes míos. Las 100 más grandes, las 100 empresas que más facturan en el país, y las 200 familias que más guita tienen en este país, los 300 eran clientes míos. Y se sabe por qué, porque el target mío era, ¿cuánto querés fugar? De 20 millones de dólares para arriba, sos cliente mío, porque nosotros éramos los que mejor hacíamos eso. Si querías fugar menos de 20 millones de dólares, para mí eres un cliente chico. Andate a la vuelta que el Citibank te va a atender, el Santander te va a atender, el Galicia te va a atender, cualquiera de los demás bancos del sistema. Y él me dijo, salvo los bancos públicos y el Credit Corp, cualquier otro te hace el servicio. Cualquier otro banco te hace el tema de fugarte la plata, obviamente no te va a atender en la oficina del gerente comercial o el jefe de cuenta del banco. Te va a mandar a la vuelta, un piso arriba, qué sé yo, y es lo que en inglés se llama private banking, que acá lo han traducido mal, siempre traducen mal, porque el private banking en inglés está referido a la banca secreta. Acá lo tradujeron como banca privada. Es más inocente hablar de banca privada que hablar de banca secreta. Pero hablamos de banca privada, no sospechamos nadie. Pero si es banca secreta es otra cosa, ¿no? Entonces, digamos, este tema de los bancos y controlar qué es lo que hacen los bancos y qué es lo que hacen sin declarar los bancos, me parece fundamental también para el tema de avanzar sobre este problema tan grave para Argentina, este delito que es tan pernicioso para Argentina como es la fuga de divisas. Sí, declaraciones como la de Arbizu te sirven para conocer un poco este sistema y para ver cómo se controla este tipo de actividad, que seguramente, como él dice,
la realizan todos los bancos, toda la banca privada de la Argentina. Con lo cual ahí es un tema como para meterse a fondo y decir, bueno, acá tengo un problema muy serio, me voy a meter con tipo muy poderoso, pero necesito hacerlo para resolver este tema. El tema de los bancos y cómo estos bancos operan en la transferencia de dinero al exterior y cómo le arman este circuito, que es un circuito ilegal, a estas empresas. La tercera pata, que me parece importante para este tema, que para mí es fundamental, es el de la AFIP. Porque la AFIP también tiene herramientas para operar sobre este tema y controlar este tema, como organismo de aplicación de las políticas tributarias o organismo encargado de la administración tributaria. ¿Qué es lo que está haciendo la AFIP en este momento? Al frente de la AFIP hay alguien que conoce muy bien este tema. Pocos economistas en Argentina conocen tan bien el fenómeno de la fuga de divisas y lo que significa para la economía argentina como Mercedes Marcó del Pom, desde mi punto de vista. Y lo que está haciendo Marcó del Pom en este momento es trabajando primero sobre información sobre cuentas en exterior de titulares argentinos que no estaban declarados acá. ¿Cómo lo hace? Hay un mecanismo de intercambio de información en el cual Argentina participa desde el año 2017, por el cual Argentina recibe información de otros organismos del exterior que detectan cuentas de argentinos que están radicadas en sus bancos. Argentina a la vez informa al exterior las cuentas de extranjeros radicadas en bancos del sistema argentino, para que quien lo reciba haga lo que quiera con eso. Pero es simplemente un sistema de intercambio de información. 2018 y 2019 Argentina recibió información sobre esta cantidad de cuentas. Y el gobierno de Macri no hizo absolutamente nada con este tema. En principio no hizo nada. Se sospecha que hizo cosas peores que nada. Y cambió datos, pero en principio no hizo nada para controlar esto. Lo que hizo la actual gestión de la AFIP, que juntó todos esos datos que habían llegado de 2018 y 2019, empezó a hacer una fiscalización, un control. Para esto debió pedir al organismo internacional, que depende de la OCDE, que verificara o corroborara que estos datos eran ciertos, que no habían sido cambiados. Ahí se encontraron algunas diferencias. Por eso digo, hay sospecha de que algunos datos fueron cambiados. Pero en general, lo importante, a donde voy, es que había una cantidad de datos de empresas o de particulares que tenían cuentas en el exterior y que se está verificando si estas cuentas están o no están declaradas en el país. El número de cuentas que se recibió en 2018 y 2019 de argentinos, ya sean empresas o particulares, en el exterior, que sigo en este informe, es de 300.000 cuentas. 300.000 cuentas de argentinos en el exterior. Obviamente esta cantidad de cuentas para empezar a fiscalizarla tiene sus inconvenientes. Se empezó con las cuentas, digo, se eligió, no al azar, se eligió intencionalmente. A ver, elijamos la cuenta del país donde más operan la fuga de divisas de los argentinos, que es Uruguay. Vamos a ver qué pasa con las cuentas en Uruguay. Y dentro de las cuentas en Uruguay, que también eran miles, lo que se eligió fue las cuentas de más de $1 millón al momento que se informó. Es decir, ¿cuáles tenían saldo mayor a $1 millón? Fíjense, hay un doble, una doble elección. Elijo únicamente las cuentas de Uruguay, elijo únicamente las que están arriba de $1 millón. A ver qué me da esto. Ya ese dato tan restringido dio que había 2.600 millones de dólares en el exterior de argentinos en el Uruguay con cuentas de más de $1 millón, 2.600 millones de dólares que no estaban declarados en el país. Es decir, una simple y así casi diría muy circunscrita elección te da que tenés 2.600 millones de dólares no declarados en el país, o sea, plata fugada
y solamente en Uruguay. Y falta de ver la de Panamá, faltaría ver la de Suiza, faltaría ver la de Estados Unidos, por decir los otros 3 destinos habitualmente más elegidos de Argentina, además de la de España, Luxemburgo y Londres y todo el resto que seguiría en este listado. Pero ahí hay un dato muy importante, que es una información que no se le dio trascendencia cuando salió en su momento, de la cantidad de particulares, que obviamente no se dio a conocer la lista, pero sí se dio a conocer el monto. Ahí esa sola referencia da 2.600 millones de dólares en el exterior. Seguramente cuando se revisen todas las cuentas va a dar una cifra mucho mayor a esta, y seguramente no va a estar el total de los 400, 500 mil millones de dólares que se calcula que existen en el exterior por parte de argentinos, y gran parte de eso no declarados. Otra parte sí, pero gran parte de eso no declarados. Ahora, este trabajo, que es la primera vez que se hace de un organismo de administración tributaria en el país, a mí me resulta que es fundamental, es principal para empezar a trabajar sobre, digamos, una cosa es trabajar sobre el puerto y el origen de la fuga, otro es trabajar sobre las cuentas en el exterior y el destino de la fuga, pero hay que trabajar sobre los dos. Es necesario trabajar sobre los dos y sobre el instrumento que posibilita la fuga, que son los bancos. Es decir, con esos 3 ya tenemos bastante para trabajar y para conocer datos que hasta ahora no conocimos. Y me parece que ahí también está otro punto. Puertos, bancos y AFIP, me parece que son 3, o sea, AFIP, vía AFIP, digo, las cuentas en el exterior, me parece que tenemos 3 herramientas fundamentales que si no se usan, realmente es porque estamos dejando de lado controlar uno de los grandes, o el más grande fenómeno de evasión que tenemos en la Argentina. Así que de respecto a ese punto, bueno, la hice muy larga, discúlpeme, pero me parece que es un tema fundamental. Después el tema del desarrollo federal. Ahí yo no me animo a dar una cifra. Yo no me animo a dar una cifra de cuál es la necesidad. Lo que sí creo que lo que se ha trabajado en este tema y debería trabajarse más sistemáticamente es cuáles son los proyectos de desarrollo federal que tiene cada región o cada provincia para ver qué es lo que se puede hacer y ser muy ambicioso con este proyecto. Me parece que es fundamental el tema del desarrollo regional para tener un modelo productivo distinto y un modelo productivo equitativo, porque esto tiene que ver por un lado tiene que ver con el permanente éxodo de población que hay de estas provincias, porque no tienen trabajo en su lugar y se terminan concentrando en grandes ciudades y muchas veces no en las mejores condiciones habitacionales. Tiene que ver con economías que deberían tener un desarrollo propio y tienen posibilidades de hacerlo, y seguramente de creación. En el caso estamos hablando no solo de creación de empleo, sino también de creación de riqueza, que me parece que estamos desperdiciando terriblemente esta posibilidad en Argentina con todas las posibilidades que esto brinda. A mí no me cabe duda que en muchos casos, en muy poco tiempo, el desarrollo de este tipo de proyectos productivos da un resultado que es mucho mayor de lo que hoy se tiene que gastar en transferencias para sostenerse a sectores o regiones que son improductivas porque no se están poniendo los recursos necesarios para que sean productivas. Yo creo que el resultado en este caso es mucho mayor que la demanda que tenga de recursos. Sí, obviamente en la primera etapa van a demandar recursos importantes, pero en su gran mayoría estos proyectos son indudablemente superavitarios. Es decir, dan un resultado mucho mayor de lo que significa como costo. Pero hay que trabajar sobre estos proyectos y repito, me parece que tienen que ser no proyectitos de ver cómo se sostienen o qué tipo de microemprendimiento puede tener, sino proyectos en serio, con muchísima ambición y haciendo que esto sea realmente que dé un resultado económico y social
importante para cada región. Es decir, por ejemplo, agarrar una zona petrolera y decir cómo ese petróleo, o gran parte de ese petróleo, se puede convertir en energía barata para determinados tipos de proyectos que se hagan en esa región, no que tengan que venir todo para una zona, para un área metropolitana central, para que después ahí esa energía se consuma ahí o resuelve el problema nada más que a determinadas ciudades. Me parece que ahí es donde hay mucho para trabajar y sé que hay proyectos en este sentido, pero me parece que hay que trabajar muy seriamente para, en todo caso, después sí hacer las cuentas y decir, bueno, a ver, ¿qué priorizamos y cómo ponemos en marcha esto? Que eso seguramente va a dar resultados económicos, además de los sociales y de integración regional, que indudablemente se necesita que existan. Te leo 2 o 3 comentarios que por ahí no necesariamente son preguntas, pero que fue agregando la gente en el chat. Uno plantea, dice que China quiere tercerizar la producción porcina en otros países porque hay altos riesgos para la salud, probabilidad de otros virus que salten al hombre. Otro comentario es, parece que Argentina siempre negocia en condiciones de debilidad, que esto es coincidente tanto en los controles, por ejemplo, lo de Vicentino, de los puertos que vos planteabas, el tema de la fuga. También en la misma línea, la exportación de productos agropecuarios como cereales, harinas y aceites a granel se realizan en grandes volúmenes concentrados en pocas empresas dueñas de las terminales portuarias, las que a su vez se concentran en 2 grandes zonas, Rosario, Santa Fe y Bahía Blanca, Quequén. ¿Cómo es posible no poder controlar la fuga de divisas a través de la aduana? No es un contrabando hormiga, sino es un contrabando de elefantes. Se plantean el tema de cómo puede ser que a Al Capone lo hayan metido en cana por evasión y acá tengamos unos 300, 400 Al Capone y todavía no haya ninguno en cana. Y van dos preguntas o 2 planteos que por ahí me parece como para ir cerrando y no robarte más tiempo. Uno es el tema de qué porcentaje puede captar el Estado respecto a estas cuentas que no están declaradas, sobre este porcentaje de fuga. Y el otro es la dinámica que vos ves del gobierno nacional respecto a esta tensión, por ejemplo, que hay entre producción, culfas y medio ambiente, entre apoyar el mercado interno o apoyar el tema de las exportaciones, como esta tensión dentro de la coalición de gobierno, ¿no? Ok. A ver, primero te tengo un comentario muy breve sobre los 2 primeros puntos. En cuanto a las negociaciones, hay un ejemplo muy claro que para mí me resulta muy ilustrativo. En las negociaciones que tuvo Argentina en la etapa antes de 2015, en distintos rubros, en la misma etapa en distintos rubros. En muchas negociaciones que se hicieron con China, Rusia, Alemania, Estados Unidos, por inversiones extranjeras, las condiciones las imponían los países que ponían las inversiones, y Argentina las aceptaba porque decía que era la única forma de aceptarlo. Cuando se hizo la negociación de energía nuclear, las 2 centrales atómicas que iba a hacer China, ¿se acuerdan? China vino con la propuesta de hacer 2 centrales atómicas, que eran la 4ª y la 5ª. Quienes negociaban por Argentina eran los técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CONEA. Gente con mucha experiencia, mucha capacidad, y con un proyecto muy claro de desarrollo en la cabeza. Cuando los chinos hicieron la propuesta, y hacían los números, y hacían las cuentas, los chinos hacen la propuesta y Argentina responde, bueno, la 4ª central la hacemos con la tecnología de ustedes hacen la parte de los reactores y demás, nosotros hacemos la otra parte, y en la 5ª, nosotros hacemos los reactores y hacemos todo el resto de los proyectos, ustedes funcionan como asesores nuestros, como nos dan la asistencia técnica, pero los reactores los hacemos nosotros. Entonces los chinos dijeron, ¿y cómo van a hacer los reactores ustedes si no saben cómo hacer los reactores? Y los que tenemos el conocimiento de cómo hacerlo somos nosotros. Sí, pero cuando vamos a la 4ª, ustedes nos van a enseñar a nosotros cómo hacerlo, porque parte del negocio con la 4ª es la transferencia de tecnología.
Entonces la quinta ya vamos a estar en condiciones de hacerla nosotros, porque ustedes nos van a enseñar en la cuarta cómo hacerlo. Y la respuesta de los chinos fue, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ellos venían a vender, no es que venían a vender la tecnología hasta la última central nuclear que iban a hacer. Pero no lo traían como propuesta de atractivo. Lo tuvo que exigir Argentina. Y cuando lo exigió, lo tuvo. Es decir, por eso la cuarta y quinta central atómica, que era el proyecto que había con los chinos, la quinta se hacía con tecnología argentina, aprendida de cuando hicieran la cuarta los chinos. Entonces, yo creo que esto es lo que sucede muchas veces. Si Argentina no tiene las condiciones para exigir, siempre pierde. Porque no tiene un proyecto de desarrollo propio. Y al revés pasó con otros países cuando Argentina fue a ofrecer negocios de desarrollo agrícola en el exterior, y de allá le respondían sí. Ustedes durante tantos años nos traen la maquinaria, pero nosotros queremos aprender a hacer esa maquinaria que necesitamos para nuestros propios campos. Si nosotros vamos a poner los campos, ¿por qué le vamos a comprar siempre la maquinaria a ustedes? Hacemos un negocio, ustedes durante determinados años traen acá, pero nos enseñan a nosotros cómo hacer después la tecnología y aplicarla a nosotros, y que nosotros desarrollemos una industria de maquinaria agrícola también. Y es lógico, digamos, cada país defiende su modelo de desarrollo y adapta cada negocio al modelo de desarrollo. En el caso de los porcinos, y en cualquier caso, me parece que las condiciones son las mismas. ¿Argentina necesita esto? Sí, lo necesita. ¿Pero tiene que cuidar determinadas condiciones? Sí, lo necesita. También cuidar esas condiciones. Bueno, los tipos van a traer la guita, pongamos las condiciones nosotros, inclusive las condiciones sanitarias. Más allá de que, a ver, cuando hablamos de condiciones sanitarias, hay dos aspectos. Uno, el tema de que las condiciones sanitarias del alimento que se van a llevar ellos, de eso seguro que se van a ocupar ellos, y se van a llevar las mejores condiciones sanitarias la carne porcina. Ahora, las condiciones de contaminación que eso produzca las tenemos que cuidar nosotros y exigirle a ellos que dentro de ese proyecto de desarrollo de inversión se contemple eso también. Pero eso es una exigencia nuestra. Y no es que es imposible hacerlo, ¿eh? No es que siempre contamina. China tuvo otro tipo de problema. No dejó de producir carne porcina porque era contaminante, sino que tuvo un problema de peste porcina que no vino por contaminación, digamos, porque lo otro es contaminación ambiental. Esto fue por una enfermedad muy grave que le mató el 55% del stock que tenía de madres porcinas entre el 2018 y 2019, lo destrozó. Entonces, digamos, y estamos hablando de millones y millones y millones, obviamente, ¿no? Y siendo la carne porcina uno de los alimentos básicos, o uno de los básicos de la alimentación de los chinos. No tienen ni tiempo de reponer esa cantidad de animales que perdieron. Por eso quieren hacer este proyecto en Argentina. Pero eso con respecto al tema de las negociaciones. Quien comentó el tema de cómo puede ser que acá tengamos, no sé cuánto dijo, si 10 en Japón y no agarramos ninguno, y estando tan concentrado y en grandes empresas y en tan pocos lugares el tema de estos delitos que se dan con el comercio exterior, claramente hubo una falta de voluntad política de mi criterio para no ejercer controles ahí. Digamos, no es solamente una relación de fuerza, es decir, son muy poderosos y no puedo atacarlo. Tampoco se intentó demasiado, me parece que ahí hay un problema de voluntad política que, puesto en la dimensión del problema y lo que significa el problema, me parece que merecería una atención un poquito mayor de la que tiene, y me parece que de los sectores populares en general me parece que tenemos que tener un poquito más presente este tema para reclamarla, ese tipo de intervención. Las dos preguntas que me transmitía. ¿Qué porcentaje puede captar el Estado? Supongo que estamos refiriéndonos a estas cuentas que se detectan en el exterior. Un gran porcentaje, digamos, porque en realidad, digamos, todo dinero que se capta en el exterior, que se fue girado y no declarado, en realidad le corresponde, en principio, si fue fugado del país y no fue declarado, por en principio está
está el porcentaje de impuesto a las ganancias, por una actividad que uno presume que fue ilícita, y por lo tanto no pagó ganancias para salir del antes de salir del país. Después está el impuesto a los bienes personales por los años que puedas detectar que esa guita estuvo en el exterior y no declarada, y otros impuestos que pueden surgir al margen de eso, pero digamos, estamos hablando de cifras que podrían llegar hasta el 40, y más las multas y sanciones y demás, otros intereses punitorios y demás. Estamos hablando, si se aplicara todo, estaríamos hablando del 40 al 50% de ese dinero se le estaría extrayendo por impuestos. Ponele que no sea tanto, que alguna de estas cosas el tipo lo pueda justificar o no, qué sé yo, o que lo traiga al país, entonces tenga alguna reducción de impuestos, de multas, de ese tipo de cuestiones, pero estamos hablando de porcentajes o proporciones importantes que quedarían castigadas por este tipo de delitos. El otro tema, el de las tensiones al interior del gobierno, a ver, yo diría que la tensión principal que yo veo y que me preocupa es que en general en Argentina hay un lobby muy poderoso de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, sobre la política. Esto tiene que ver, y trataré de hacerlo breve porque esto daría todo con yo puedo hacer toda otra exposición en este tema, digamos, pero digamos, desde que se implantó el modelo neoliberal en Argentina, es decir, de la segunda mitad de la década de los 70, las grandes corporaciones pasaron a tener un modelo económico propio, porque eso es el modelo neoliberal, el modelo de defensa de los intereses de las grandes corporaciones. No es la defensa del libre mercado, como suelen decir, es el libre mercado versus el intervencionismo. Es la defensa de las grandes corporaciones. De hecho, el modelo neoliberal nace en Estados Unidos, fines de los 60, principios de los 70, cuando pequeñas y medianas empresas empiezan a denunciar en los tribunales prácticas monopólicas de grandes corporaciones, que justo en ese momento se daba la caída del modelo keynesiano, hubo pérdida de ganancia de las grandes empresas, entonces lo que empieza a hacer las grandes empresas se ponen muy agresivas en ganar mercados sobre las pequeñas y medianas empresas. Políticas monopólicas, los denuncian por prácticas monopólicas, y la respuesta de las grandes empresas fue contratar un grupo de economistas y de abogados para que le dieran el mejor argumento para defenderse en los tribunales. El grupo de economistas que le dan los argumentos, digamos, dicho sencillo, el argumento era: si mi empresa es dominante en el mercado por el 90%, elige esta agua mineral que tengo yo en la mano, y no la de la competencia, es porque esta agua que tengo yo es la que más satisface las necesidades del consumidor, o será la mejor. ¿Por qué va a venir el Estado o la justicia a tener que decirle: no, señor consumidor, ustedes tienen que repartirse y tomar el agua que no les gusta, que no quieren? Entonces tienen que repartirse para que no haya un monopolio de parte del agua mía, que es la que la gente prefiere. Entonces, en nombre de la soberanía del consumidor, digo, defendamos el derecho del consumidor a elegir. Si la que eligió es la mía, listo, me quedo con el monopolio yo. Esto es más o menos en términos sencillitos, pero les aseguro que no había mucho más del argumento que utilizaron en su defensa las grandes corporaciones para defender el monopolio. Estos economistas que hicieron esto, después, como ocurre muchas veces en la historia, convirtieron esto en un sistema de ideas, lo presentaron como un modelo económico, eran los economistas de la Escuela de Chicago con Milton Friedman al frente, y esto se llamó modelo neoliberal. Es decir, la creación del modelo neoliberal nace de la defensa en tribunales de Estados Unidos de los intereses de los grandes monopolios, de las grandes corporaciones. Y la verdad que la historia demostró que el modelo neoliberal no es más que eso, la defensa de las grandes corporaciones. Que vean la paradoja, las grandes corporaciones contra la pequeña y mediana empresa que quería
libre competencia, es decir, que nació en contra de la libre competencia. Este es el modelo neoliberal. Entonces, estas grandes corporaciones ganaron espacio, no solo con un sistema económico que defendía sus propios intereses, como que fue el modelo que le impusieron al sistema capitalista mundial, porque después de eso vino el gobierno de Videla y Martínez II en Argentina, vino el modelo de Pinochet en Chile con los economistas de la Escuela de Chicago, con lo cual fue el primer ensayo mundial, fue en el Cono Sur, con estos dos modelos de aplicación de políticas de Estado, respondiendo a este modelo neoliberal. Vino Ronald Reagan en Estados Unidos, vino Margaret Thatcher en Gran Bretaña hacia fines de los 70, principios de los 80, con lo cual ya con Estados Unidos y Gran Bretaña esto se convirtió en un modelo mundial, digamos, y el modelo de las grandes corporaciones se impuso como un modelo mundial conocido como el modelo neoliberal. Estas grandes corporaciones entonces pasan a ser un mecanismo de control político, no solo de la economía, sino de los gobiernos. Entonces tienen mucha incidencia cuando no es que manejan directamente los gobiernos. Este es el temor que yo tengo, inclusive en esta etapa, y lo pongo en este contexto porque me parece que es esto. Hay sectores de este gobierno, como ha ocurrido con otros, en otros más, digamos, no podemos comparar con el de Macri, pero que ya era directamente el gobierno de las corporaciones. Pero en este caso hay sectores sobre los cuales pesa mucho la opinión de las grandes corporaciones económicas, o porque le tienen miedo o porque lo que sea. Pero, digamos, si vamos a hablar de minería, seguramente hay una incidencia muy fuerte de las grandes empresas para que el gobierno no avance sobre eso. Si hablamos de petróleo, va a haber incidencia de las petroleras para que el gobierno no avance sobre ese plano. Si hablamos de comercio exterior de grano, las grandes cerealeras van a operar. Entonces, ese es el temor que tengo. Eso es lo que está provocando tensiones, inclusive, con algunos referentes económicos del gobierno que se dejan influenciar más por este tipo de presiones y otros que resisten y dicen, no, tenemos que imponer nuestras políticas. Me parece que este es un gobierno que conoce bastante bien de qué se trata esto y conoce cuáles son las formas de combatir esto y mide también los tiempos para hacerlo. Me parece que la tensión es esa, la tensión es esta, inclusive hay cierta tensión en si lo hacemos ahora o no lo hacemos, si avanzamos o no avanzamos, si avanzamos en todos estos planos a la vez o elegimos sobre cuál avanzar, y acá hablamos a lo largo de esta charla, de minería, de petróleo, de bancos, de comercio exterior de grano. Estamos todos hablando de por lo menos de 4 grandes corporaciones que tienen mucho que ver con este modelo de desarrollo y lo que se defina, en función de si nos subordinamos a estos sectores o tenemos una política independiente y tratamos de que esos sectores se tengan que subordinar a la política nacional. Esta es la disputa. Obviamente, dentro del gobierno hay algunos que están más decididos que otros a dar la pelea. Y otros que dirían que están en condiciones de darla, pero están esperando también que le permitan dar esa pelea. No me pidan nombres. Pero de esto más o menos se trata, me parece que se trata la cosa. Buenísimo. Muchísimas gracias. Una generosidad terrible. Quedaron ahí un par de preguntas más como para avanzar, pero no queremos robarte más tiempo. Ya hemos superado la hora y media de exposición, de debate, de charla. Para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora. Y algunas de las personas que se han tenido que ir dejan el agradecimiento por la generosidad y por la claridad de los planteos y eso. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, para mí también es una buena experiencia compartir estas cosas y poder ponerlas en debate. Y obviamente sé qué es lo que pasa, ¿no? Uno tira cosas que quedan ahí picando y seguramente quedaría mucho más para charlarla. Pero bueno, estoy a disposición siempre que podamos combinar horarios y tiempo para extendernos en alguno de estos puntos en particular o en lo que ustedes sugieran o propongan. Buenísimo. Muchas gracias Rulo, y también le quiero agradecer a Nuevos Vientos que nos da la oportunidad para participar y tener estas oportunidades. Rulo, excelente, muy buena disertación. Bueno, te agradezco. Les agradezco a todos la participación, la atención y bueno,
ojalá haya servido y podamos seguir discutiendo estos temas. Y también le queremos tanto lo necesitamos, ¿no? También le queremos agradecer a Ámbar que nos hizo ahí toda la producción previa y eso. Nos corrigió el flyer, toda la cuestión. Ricardo se la rebancó, así que buenísimo. Muchísimas gracias por la generosidad y por cosas. Y gracias a todos los participantes y participantes por haber compartido este rato largo. Ojalá podamos empujar el país en este sentido, que es el que deseamos todos. Tal cual. Buenísimo. Abrazo. Un abrazo a todos. Gracias. Chao. Qué bonito es. ¿Qué querés saludar? Chao.